marcha. Puedes bajarlo un poquito. Aleluya. Muy bien, hermanos, en esta mañana quisiera compartir una reflexión de la palabra del Señor. Sé que hace un poquito de calor, ya está empezando, aunque la calle hace frío, pero aquí al estar todos juntos se nota un poco el calorcito, ¿verdad? Muy bien. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo número 25. Zeneida, Dios te bendiga, te estás estrenando como abuela una vez más. Gloria a Dios. Ezequiel, bien. ¿Y la madre que lo parió? Bien. No es ningún insulto, es así. Bien. Muy bien. Uno de los términos, hermanos, que se suele utilizar en los últimos años y con mucha frecuencia, términos que se utilizan en las conversaciones, en algún artículo escrito que usted haya leído, términos que se oyen en los talleres formativos, en las conferencias y muchas cosas más, es el término de la empatía. En alguna ocasión yo he compartido o he hecho alusión a ese término, a esa palabra, empatía. Y estoy seguro que la mayoría saben lo que eso significa. Pero para aquellas personas que lo escuchan por primera vez, este término, esta palabra empatía, y se están preguntando, ¿qué significa tal cosa? Bien, quiero decirles que la empatía tiene que ver con la capacidad de comprender los sentimientos, las emociones y las formas de pensar de otras personas. Eso es empatía. O como dicen algunos también, es ponerse en el lugar de la otra persona para entenderlo, para comprender a esa persona. A esa habilidad o esa actitud o esa capacidad se le llama empatía. Es cuando te identificas, son algunas de las definiciones que encontramos si usted va al diccionario. Es cuando te identificas con su situación, con su circunstancia o con su realidad. O como dirían algunos también, cuando te pones en los zapatos de esa persona. ¿Esa expresión la han escuchado? Seguro que sí. A todo eso se le llama empatía. La empatía no es un sentimiento, algo que uno siente en un momento determinado. La empatía es una actitud, o como llaman otros también, una habilidad social que cada persona debe aprender a desarrollar. ¿Para qué? Para tener una convivencia buena, para tener una convivencia en paz y tranquila con las demás personas. Hay una organización que usted conocerá, y si no la conoce personalmente, por lo menos habrá oído acerca de ella. La organización se llama Organización de las Naciones Unidas. Y esa organización está dividida por departamentos. Y en una de las oficinas, que le llaman la Oficina contra la Droga y el Delito, en sus campañas de concienciación, ellos enseñan que la empatía contribuye a un mundo más equilibrado y pacífico. Si usted trata de entender al vecino que hace ruido, si usted trata de entender a ese familiar, si usted trata de entender y comprender al resto de las personas que le rodean, nos dicen que nosotros podemos vivir de una manera más pacífica y tranquila. Eso es la empatía. Dicen también que esta actitud de empatizar con otras personas es la motivación para actuar ante el sufrimiento de otra persona. Usted ve a alguien en una situación difícil, complicada, de necesidad o de sufrimiento, y cuando usted siente empatía o se mueve en esa actitud de empatía, usted se identifica con esa persona y se siente movido a hacer algo. Eso es lo que dice esta organización de las Naciones Unidas. Y a todos nos gusta, hermano, a todos nos gustan que tengan o que sientan empatía hacia nosotros. Y de una forma u otra, cuando no recibimos esa atención, esa comprensión o consideración, nos quejamos. Usted habrá oído en alguna ocasión, o tal vez usted mismo lo ha dicho, es que nadie me comprende. ¿Alguien ha oído esta expresión? No voy a preguntar si alguien lo ha dicho, ¿vale? Pero es que nadie me comprende. Nadie sabe lo que yo he vivido, lo que he sufrido y soportado en silencio. También habrán escuchado esa expresión. Nadie me considera, nadie tiene en cuenta mi opinión o lo que yo quiero. Hay algunos que dicen, no entienden que yo me vi obligado a hacer esto o aquello. Y expresiones similares muchas veces las utilizamos porque sentimos que la gente no nos entiende o que no comprende nuestra situación o que no manifiestan esa empatía hacia nosotros. Miren, somos muy dados a esperar que otros nos
Somos muy dados a esperar que otros nos comprendan y nos acepten. Pero la pregunta que debo hacer en esta mañana para todos nosotros, ¿tienes tú esa misma actitud hacia los demás? ¿Entiendes tú a las demás personas? Porque es muy difícil, es muy fácil, reclamarle a otros que nos comprendan, reclamarle a otros que nos entiendan. Pero ¿estás tú dispuesto a entender a otros? ¿Estás tú dispuesto a comprender o a ponerte en el lugar de otras personas también? Porque bien bonito es hablar y decir, sí, yo necesito que la gente sienta empatía, que me comprendan, que me entiendan. Pero manifestamos nosotros por nuestro lado también esa misma empatía. ¿O la empatía que tú buscas es solo la que te aporta un beneficio personal para tu vida? Mire, este es un tema muy atrayente y tiene su lugar. No voy a desarrollar esto de la empatía como si fuera lo único que vamos a hablar, no. Simplemente estoy haciendo alusión para enlazarlo con otra cosa. Es un tema muy atrayente y, como digo, tiene su lugar y su importancia en la convivencia, en la sociedad y en las relaciones con otras personas que forman parte de nuestro día a día. Debemos tratar de vivir en paz, en armonía, comprendiendo, entendiendo a los demás y toda esta serie de cosas. Pero por otro lado, permítame decirle, y tal vez esto no lo ha escuchado con mucha frecuencia, que el exceso de empatía o el desequilibrio de esa empatía al tratar de comprender a otros puede generar un peligro y puede generar también ciertas consecuencias desagradables a nuestra vida. Cuando digo el desequilibrio, estoy hablando de cuando no ponemos límites, ¿vale? Ese es el desequilibrio. Un exceso y desequilibrio de empatía puede ser usado como una estrategia del enemigo para nuestra propia destrucción y la destrucción también de otras personas. Y ahora le voy a poner un par de ejemplos. Cuando priorizamos o le damos más importancia a las situaciones particulares, a las emociones o los conflictos de otra persona, porque en definitiva de eso se trata la empatía, entender a la otra persona. Cuando le damos esa prioridad, cuando estamos pendientes solamente o nos excedemos de atención ante la situación particular, emocional o conflicto de otra persona, podemos incluso llenarnos de ansiedad e inclusive esa situación nos puede llevar a la depresión. ¿Por qué? Porque provoca un desgaste emocional en la vida de la persona. Terminamos asumiendo como nuestros problemas que no tienen nada que ver con nosotros. Terminamos asumiendo como nuestro actitudes, formas de pensar que son ajenas a nosotros, pero hemos querido comprender tanto a la persona que al final terminamos siendo influenciados por esa misma situación. Tengo un amigo, alguien que en una ocasión estaba al borde de un colapso nervioso y él me dijo en una ocasión, ¿sabes qué, Pepe? Me cansé de comprender a los demás. Me cansé de entender a las demás personas. Tratar de ayudar a otros estaba haciéndole daño a este hermano. Y uno se pregunta, ¿pero cómo se explica eso? ¿Cómo puede ser el hecho de que ayudar a alguien te esté haciendo daño? Bien, él en su afán de comprender a los demás, en su afán de ayudar, no puso límites, haciendo suyos problemas que no eran suyos. Se cargó de tal manera que eso trajo un gran desgaste emocional en su vida, a punto de caer o de entrar en un colapso nervioso. Se involucraba tanto en tratar de comprender a otros que se llenaba de ansiedad y de estrés, mientras el otro dormía tranquilamente en su cama. Esto suele pasar porque se excedía en esa actitud de empatía, de querer comprender a las demás personas. Tratar de ver alguna situación en particular, porque de eso se trata también la empatía. Tratar de ver alguna situación en particular a través de los ojos de otra persona, a través de su propia perspectiva solamente, porque queremos saber por qué se siente la persona así. Y tratamos de escuchar, de poner nuestro oído, de entender, de comprender, y comenzamos a ver las cosas desde el enfoque de esa persona. Eso puede llevarnos incluso, hermano, a sentir odio, rechazo hacia otras personas que no nos han hecho nada. Puede llevarnos a un punto de sentir rechazo a personas incluso que nos han ayudado en algún momento determinado. O incluso peor, el tratar de entender a esas personas puede llegar incluso a que sintamos rechazo de personas que ni siquiera conocemos.
pero que nos hablan de este, de aquel y del otro, y comienza a crearse en nuestra mente prejuicios sobre la vida incluso de personas que no conocemos. Tratar de identificarnos con alguien en exceso nos hace perder también la perspectiva de lo que es correcto y lo que es incorrecto, al punto de ser incluso manipulados y actuar de la misma manera. ¿Cuántos analistas, cuántos incluso terapeutas, hay testimonio de ello, se han vuelto personas incluso psicópatas? ¿Por qué? Porque trataron de ayudar a determinadas personas, quisieron entenderlo tanto, quisieron entrar en sus mentes para comprenderlos y ayudarlos, que terminaron siendo igual que ellos. Por la influencia. ¿Cuántos cristianos, tratando de ayudar, de restaurar, de consolar o de rescatar a otro, se han visto arrastrados por los propios pecados de esas personas? Porque se excedieron en esa idea de sentir empatía, de entender y de comprender a esas personas. El exceso, y estoy terminando con esto, el exceso y desequilibrio de empatía al tratar de comprender siempre a los demás puede hacernos condescendientes, pasando por alto los límites morales, éticos y espirituales, e incluso haciéndonos partícipes de conductas impropias. Estoy hablando de extremos, ¿vale? Comprender a una persona es algo bueno. Tratar de entender en sus problemas y en sus situaciones para poder ayudarle, eso es algo bueno. Pero cuando traspasamos ciertos límites, ese exceso de empatía, ese desequilibrio, cuando traspasamos los límites, puede no solamente hacernos daño a nosotros, sino que no somos de ayuda para la otra persona. Todo este tema de la empatía suena muy bien cuando usted lo escucha por ahí, como si de un nuevo descubrimiento psicológico del siglo XXI se tratase. Hay que ser empáticos, hay que tener empatía. Y hasta cierto punto, hermano, puede ser útil y provechoso. ¿Por qué? Porque nos anima a tener en consideración la vida de otras personas. Eso es un factor importante de esto. Sin embargo, quiero decirles que este concepto de entender, de ayudar a las demás personas, no es nada nuevo. Ya la Biblia nos habla acerca de esto, y he aquí la parte importante. La Biblia, que es la palabra del Dios omnisciente, del Dios bondadoso y verdadero, nos da la visión real, correcta y exacta de lo que es la verdadera empatía, de cómo tratar, de cómo actuar y de cómo ayudar con las diferentes personas. Eso lo encontramos ya en la palabra de Dios. Y a veces vamos a estos términos, empatía, como si algo nuevo se tratase, cuando ya la palabra de Dios nos habla de toda esta serie de cosas, donde la sociedad dice que debemos ponernos en el lugar de esa persona para comprender a la persona, para entender el por qué hace determinadas cosas. La Biblia lo que nos enseña es que debemos discernir qué es lo que está operando en la vida de esa persona, porque no se trata tanto de comprender o entender su experiencia o circunstancia. Lo que se trata es de saber por qué está actuando así, por qué ha llegado a ese punto en su vida. Hay personas, todos tenemos problemas, todos pasamos por dificultades. Y hay a veces situaciones que vivimos que son sencillamente el resultado de experiencias dolorosas, amargas, frustrantes que hemos pasado. No se trata, vuelvo a repetir, solo de entender, sino de saber si usted quiere realmente ayudar a esa persona, por qué ha llegado a ese punto. Entender y comprender está bien, pero se trata de mirar, como dice la palabra de Dios, ver la manera de poder ayudarlo, de poder discernir qué es lo que está pasando. Hay comportamientos en la gente que son el resultado sencillamente de que tienen muchas heridas en su alma, porque la vida los ha tratado mal, por decirlo de alguna manera. Han sufrido tantas experiencias amargas que hay muchas heridas en el corazón. A veces hay personas que tienen determinados comportamientos a causa de los prejuicios que tienen en su mente, a causa de la ignorancia, a causa de alguna frustración personal, de un fracaso que tuvo y de alguna manera los marcaron. A veces hay comportamientos que tienen que ver con una influencia maligna que está operando en sus vidas. Y aunque a usted le parezca ridículo, esto es bíblico, lo enseña la palabra. De hecho, la Biblia nos advierte acerca de Satanás,
que debemos velar y orar y tener cuidado con él. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Él está tratando de oprimir, de influenciar en la vida de las personas. Y hay muchos comportamientos, tal vez de familiares, amigos, conocidos, que son el resultado, hermanos, sencillamente de una influencia maligna, tal vez de un pecado oculto o incluso de las obras de la carne. Y no se trata tan solo de comprender, se trata de discernir qué es lo que está sucediendo. Cuando la sociedad nos dice, como parte de esa empatía, que hay que entender a la persona y su situación sin juzgarla, sino que hemos de manifestar tolerancia y aceptación, porque eso es lo que nos enseña también. La Biblia dice que como manifestación de amor y como manifestación de espiritualidad debemos juzgar con justo juicio. Parece que eso es contradictorio a lo que significa la empatía, pero es lo que la Biblia nos enseña. Debemos corregir lo que está mal y mostrar misericordia también. Y dado el caso, incluso debemos confrontar. ¿Usted no confronta a sus hijos cuando hacen algo indebido? ¿O usted sencillamente los comprende? ¿Qué es lo que hace cuando su hijo le desobedece? ¿Le da un premio? ¿Le dice te entiendo, hijo? ¿O echa mano de la chancleta? No. O del cinturón, ¿verdad? Esto es igual en nuestra vida también. Hay cosas que sí debemos entender, debemos comprender, pero hay cosas que el mismo Dios tiene que confrontar directamente en nuestra vida. Segunda de Samuel capítulo 12 nos dice la palabra que Dios mandó a un profeta llamado Natán a ir a hablar con el rey David. ¿Y sabe lo que fue? No fue a comprender a David, porque se había acostado con una mujer que no era de él, porque había mandado al esposo de esa mujer a la guerra. Natán no fue para tratar de comprender o de entender a David. Natán fue a confrontarlo con su pecado de parte del Señor. Todo esto, hermano, todo este tema de lo que hablamos, a veces se presta confusión en la sociedad y queremos traer pensamientos, queremos traer modos de actuar que hay en la sociedad a la iglesia del Señor. Y muchas veces eso se choca con el conocimiento, con lo que dice la palabra de Dios, lo que nos enseña. Pero no es de la empatía de lo que quiero compartir con ustedes, aunque sea un tema atrayente. Mi propósito al mencionar todo esto de la empatía es resaltar un elemento prioritario que debemos tener presente: la importancia de identificarnos con las necesidades de otro y mostrar una misericordia práctica. ¿Me escuchó? Se lo vuelvo a repetir. La importancia de identificarnos con las necesidades de otro y mostrar una misericordia práctica. ¿Qué quiero decir cuando hablo de misericordia práctica? Se trata de realizar acciones de ayuda o caridad hacia quienes lo necesitan. Es muy fácil dar palabras bonitas, es muy fácil hablar de buenos deseos, pero la misericordia que la Biblia nos enseña también es una misericordia práctica. Y de eso tiene mucho que ver la empatía, identificarnos con las necesidades de muchas personas y tratar de mostrar esa misericordia práctica. Les cité hace un momento que la Organización de las Naciones Unidas declaran que la empatía es la motivación para actuar ante el sufrimiento de otras personas. Y aunque esto sea una declaración bonita, de acuerdo a la Biblia, que es nuestra base de autoridad, la verdadera motivación para identificarnos con las necesidades de otras personas es el amor a Dios. ¿Me escuchó? Es el amor a Dios. No es solamente decir yo tengo empatía, no. Eso está bien hasta cierto punto. Pero la motivación verdadera para poder identificarnos con las necesidades de otras personas que están tal vez en situación de riesgo es el amor a Dios. En Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31, no se preocupen, yo lo voy a leer, mantenga su Biblia en Mateo 25, dice la palabra: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es que el principal mandamiento, dice la Escritura, pero no termina ahí. El verso 31 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Y dice la palabra, no hay otro mandamiento mayor que esto. Si usted se da cuenta y se para a reflexionar por un momento en esta palabra, se dará cuenta de que están ligados estos dos mandamientos y conectados el uno con el otro. Hay una dependencia y una conexión de un mandamiento con el otro. El segundo, que es amar al prójimo como a ti mismo, no se sostiene sin el primero. ¿Me entendió? El segundo mandamiento no se sostiene sin el primero. Por eso la prioridad, lo más importante, o el mandamiento más importante, como dice la palabra aquí, es amar a Dios con todo tu corazón. No puedo realmente, ni yo ni usted tampoco, no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios. Porque el amor con el que se puede amar al prójimo viene de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios es amor. Por lo tanto, esto me lleva a la conclusión de que debo conocer a Dios y experimentar su amor. ¿Para qué? Para poder amar a otras personas. De ahí la importancia de que el primer mandamiento es amar a Dios. No es la empatía. No se trata de comprender o entender una situación determinada, lo que nos capacita o nos motiva para amar o servir a otras personas. Desde el punto de vista bíblico, la verdadera motivación que fluye desde dentro hacia afuera es el resultado de conocer a Dios por medio del nuevo nacimiento y de experimentar su amor. ¿Me entendieron, hermanos? ¿Están ahí? Es el resultado así de conocer a Dios y por medio del nuevo nacimiento experimentar su amor. Y cuando eso es una realidad en nuestra vida, no una religión que adoptamos, no una filosofía que adoptamos, sino cuando el conocer a Dios es una realidad en nosotros, ¿sabes qué? Nadie nos tiene que convencer para amar a las personas. Nadie nos tiene que convencer, que rogar, oye, por favor, para mostrar obras de misericordia hacia otras personas. ¿Por qué? Porque eso va a fluir de tu propio corazón como resultado de que has conocido a Dios y su amor fluye en tu vida. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Él confirma esta verdad. Dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor de quién es, de Dios, dice la palabra, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ven la relación entre conocer y experimentar a Dios para que su amor fluya a través de nosotros? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea que la prioridad para poder identificarnos con los necesitados, para poder hacer esas obras de misericordia de una manera correcta que agrade a Dios, primeramente hay que conocer a Dios, hay que experimentar su amor para uno poder amar al prójimo. Y el énfasis en esta mañana está en manifestar esa misericordia práctica como una expresión del amor de Dios. Cuando pensamos en el amor de Dios, a cada uno le viene tantas cosas en la cabeza. Cuando pensamos en el amor de Dios, algunos piensan en Dios mismo y está bien. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuando pensamos en el amor de Dios, nos viene a la mente las bondades, las bendiciones que recibimos por parte de Dios, porque cada una de esas bendiciones son actos de amor de Dios hacia nosotros. Hay personas que cuando piensan en el amor de Dios, piensan en un ambiente o en un trato afable, amigable, en una confraternidad y en una aceptación, y eso está bien. También el amor de Dios implica corrección, disciplina, castigo, convicción de pecado, aunque son cosas que no nos gustan, pero están relacionadas también con el amor de Dios, porque pareciera que solamente lo que nos agrada, lo que nos satisface, lo que nos gusta, lo que nos llama la atención, eso lo etiquetamos como amor de Dios. Pero hay cosas que a mí no me gustan y que tienen que ver con el amor de Dios. Cosas cuando Dios me corrige. Cosas cuando el Espíritu Santo me trae convicción de pecado y me dice eso está mal. Cosas cuando Dios me disciplina y tantas otras cosas. ¿Qué es eso? ¿Dios está enojado conmigo? No, sencillamente Dios está manifestando su amor hacia mi vida. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 6, hay un pasaje que usted se conoce de memoria. Dice la Escritura que Dios al que ama, disciplina. Y castiga o da azotes a aquel que recibe por hijo.
lo que hace Dios, eso que a mí no me gusta, disciplinarme, corregirme, incluso castigarme, cuando viene de Dios es un acto de amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y una expresión de amor también es sin duda mostrar una misericordia práctica. Y permítame que insista en esto, porque hablamos de misericordia y uno piensa en buenos deseos, en comprender, en entender, y está bien. Pero la misericordia práctica es un amor manifestado, tal como fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que Él es el reflejo, el referente de lo que significa un amor práctico, un amor que hizo que Él se entregara por nosotros, incluso diera su vida. Un amor que lo impulsaba a socorrer, a bendecir, a ayudar en todo momento. Y ese es el amor, o parte del amor que Dios quiere que manifestemos también. Una misericordia práctica con actos de socorro, de ayuda, de caridad a aquellos que realmente lo necesitan. Son actos que requieren de nosotros compromiso y que requieren esfuerzo también. No solamente buenas intenciones. Lo vemos reflejado, por ejemplo, con aquel buen samaritano. Todos conocemos la historia del buen samaritano. Había un hombre moribundo en el camino. Pasaron dos personas de carácter religioso, un sacerdote y un levita, saltaron y siguieron caminando. No pusieron atención, pero ahí estaba aquel samaritano y dice la palabra que él se inclinó, se ayudó, lo socorrió, lo auxilió. ¿Qué fue lo que hizo? Una misericordia práctica. Como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, como creyente de manera particular, cada uno de nosotros ha sido llamado también a mostrar una misericordia práctica. Esa es la verdadera empatía, hermano. No es solamente tratar de entender y comprender a alguien. Se trata de manifestar ese amor práctico y esa misericordia práctica, hermanos, es una manifestación del amor de Dios y es algo que Dios espera encontrar en su iglesia. Espera encontrar cuando Él venga, cuando Él regrese a esta tierra. Él espera encontrar a una iglesia que esté manifestando su amor de una manera práctica. Y tomando como referencia Mateo capítulo 25, estuvimos considerando algunas semanas atrás dos de estas señales o evidencias que Dios quiere encontrar en su iglesia. A través de la parábola de las 10 vírgenes, aprendimos que Cristo viene a buscar una iglesia, un creyente que realmente le esté buscando. Un creyente, una iglesia consagrada y dedicada a Él. Una iglesia que esté manteniéndose en una comunión con Dios. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando de ti de manera particular. Cristo viene a buscar creyentes, sus hijos, que realmente le estén buscando. Por medio de la parábola de los talentos, aprendimos la importancia de servir a Dios. A través de los dones y las capacidades que Él nos ha dado, Cristo viene a buscar, vuelvo a repetir esto, porque parece que se nos olvida con demasiada facilidad. Cristo regresa otra vez, hermano. La Biblia lo enseña, la segunda venida de Cristo. Y a veces nos olvidamos de eso. Pensamos que todo es lo que hay aquí, pero no. Estamos esperando un gran acontecimiento que es la venida del Señor. Y en esa venida Él espera encontrar creyentes, espera encontrar una iglesia que esté sirviendo al Señor de corazón, que estén ocupados en su reino, extendiendo el reino de Dios. Por medio de la parábola que encontramos en el versículo 31 al 46, que es la parábola del juicio, la parábola de las ovejas y las cabras, no la vamos a leer. Sencillamente quiero mencionarles algunos versículos y la semana que viene trataremos sobre ella. Esto es una especie de introducción a lo que quiero hablar. En Mateo capítulo 25, del verso 34 al 41, permítame solamente leerle unos versículos. Dice de la siguiente manera: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ¿y qué hicieron? Me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero
y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿De qué habla esto? Habla de misericordia práctica. Habla de manifestación de amor. No todos son canciones. No todos son largas oraciones. No todos son predicaciones de la palabra. Servir a Dios implica mucho más. Y entre ellos están las obras de misericordia, atender a los necesitados. Esa es la verdadera empatía, el poder acercarnos, identificarnos con aquellos que necesitan actos de misericordia. ¿Y saben qué? La Biblia nos enseña, ya lo meditaremos la próxima semana, cómo Dios espera encontrar una iglesia que esté practicando una vida de misericordia. Concluyo en esta mañana, hermanos. Yo sé que usted estará cansado de oírlo. Yo lo seguiré repitiendo. Y es que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Usted lo oye en canciones, lo lee en la Biblia, lo escucha en algún vídeo que de vez en cuando pone, aunque tengo que ser honesto, cada vez se oye menos esto. Pero Cristo viene pronto. Hoy día pareciera que la mentalidad está centrada solamente en las cosas de esta tierra. Ten un buen trabajo, cómprate un buen coche, ten dinero en el banco, haz esto, haz lo otro, todo a ras del suelo. Y nos olvidamos que como iglesia estamos esperando un evento muy importante, un evento glorioso, que es la venida del Hijo de Dios. Cristo viene pronto. Hebreos capítulo 10, versículo 25, citábamos semanas atrás, donde nos decía que no debemos dejar de congregarnos. Y sobre todo al final de ese versículo dice: y en tanto que aquel día se acerca. La venida del Señor se acerca. Y ser conscientes de que Él viene, de que su venida se acerca, debe hacernos reflexionar a cada uno de nosotros sobre cómo estamos caminando en este camino de la fe. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estás haciendo, por ejemplo, con el tiempo que Dios te regala cada día? Porque cada uno de nosotros recibe un regalo cada día de 24 horas. ¿Cómo estás utilizando ese tiempo? ¿Cómo lo empleas cara al reino de Dios, cara a una relación con Dios? Siendo consciente que el Señor viene y viene pronto, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Está Dios entre tus prioridades? ¿Estás buscando y creciendo en el Señor? Porque esto es muy habitual escucharlo en las iglesias, la importancia de crecer y madurar espiritualmente. Incluso cuando hacemos una declaración de este tipo, todos decimos amén, porque es verdad, porque lo reconocemos. Pero a la hora de la verdad, en la realidad, ¿estás buscando a Dios y creciendo en Él? ¿Vives en comunión con Dios? ¿Estás sirviéndole realmente? ¿O estás corriendo detrás de tus sueños particulares? ¿Qué es lo que te impulsa cada día a seguir adelante? ¿Estás manifestando una misericordia práctica hacia los necesitados? ¿O tu meta de vida es sencillamente complacerte a ti mismo, buscar tu propio bienestar? ¿Qué estás haciendo con tu vida, siendo consciente que el Señor viene pronto? Amén, hermanos. Les invito a que reflexionen en ello en el día de hoy. Y si le da tiempo, mañana también siga reflexionando sobre ello. Ocúpese de su vida espiritual. Ocúpese de su acercamiento a Dios. Ocúpese, hermano, de su salvación con temor y temblor, como nos enseña la palabra, porque Cristo viene pronto. Padre, te doy la gracia en esta mañana, Dios.